En la imponente sala de juntas de Hernández Corporativo, Javier Hernández contemplaba el horizonte de la ciudad a través de las ventanas panorámicas que adornaban su despacho en el último piso. Como director y propietario, Javier tenía a su cargo una de las empresas más influyentes del sector manufacturero. Su despacho, decorado con muebles de caoba y obras de arte cuidadosamente seleccionadas, era un testimonio del éxito que había logrado. Javier heredó el negocio de su padre, Enrique Hernández, un ingeniero que dedicó su vida a convertir un pequeño taller en un imperio industrial. Enrique era conocido por su ética de trabajo implacable, a menudo mencionando que el éxito se construye con las propias manos, piedra por piedra. Esta filosofía se convirtió en el fundamento sobre el cual Javier construyó su carrera. A pesar del lujoso entorno, Javier mantenía un semblante pensativo. Sabía que el éxito no llegaba sin sus desafíos. Recientemente, su empresa enfrentaba una misteriosa caída en la productividad, algo que comenzaba a preocuparlo seriamente. Sentado en su escritorio, Javier hojeaba informes financieros y gráficos de rendimiento. Se preguntaba si estaba pasando por alto algo en su liderazgo o si había problemas más profundos que no estaba viendo. El peso de la responsabilidad era palpable, sentía la necesidad de proteger el legado de su padre y asegurar que su empresa continuara prosperando. De repente, su secretaria, Marta, golpeó suavemente la puerta antes de entrar. «Señor Hernández, su reunión de las 10 está lista para comenzar», anunció con voz clara. Javier asintió, apartando los papeles. «Gracias, Marta. Estaré allí en un minuto». Mientras se levantaba, se detuvo por un momento para mirar una fotografía en su escritorio. Era una imagen de él cuando era niño, junto a su padre frente a la antigua fábrica. Ese momento capturado le recordaba de dónde venía todo. Dirigiéndose hacia la sala de reuniones, Javier se preparaba para enfrentar otro día de desafíos, determinado a descubrir la raíz de los problemas de su empresa. En el fondo, sabía que la solución requeriría más que simples ajustes operativos, necesitaría un enfoque tan audaz como el que habría tomado su padre. Con ese pensamiento, entró en la sala, listo para liderar con la misma pasión y determinación que siempre habían definido a Hernández Corporativo. Era una mañana común en Hernández Corporativo, pero para Javier, cada día traía nuevos desafíos. Sentado en su amplio escritorio, revisaba los últimos informes de productividad, notando una tendencia preocupante de declive que se extendía durante varios meses. Las líneas en los gráficos descendían suavemente, pero para Javier, cada punto por debajo de la media era una señal de alerta. Llamó a Ana, la gerente de recursos humanos, pidiéndole que fuera a su despacho para discutir el asunto. Minutos después, Ana golpeó la puerta, trayendo consigo una carpeta llena de documentos y una expresión preocupada. «Javier, buenos días. ¿Has visto los últimos números?», preguntó Ana, colocando los papeles sobre la mesa antes de sentarse. «Sí, y es exactamente de eso de lo que necesitamos hablar». «¿Qué está pasando con nuestro equipo?», preguntó Javier, su tono mezclando preocupación con la urgencia de resolver la situación. Ana suspiró, pasando los dedos por los documentos. «Estamos teniendo una alta rotación, especialmente entre los trabajadores generales. Parece que, a pesar de los salarios justos, algo los está llevando a dejar la empresa». Javier frunció el ceño, tratando de entender el meollo del problema. «Pero los salarios están alineados con el mercado, incluso por encima en algunos casos. Debe haber otra razón. Y hemos estado haciendo entrevistas de salida, las pocas que logramos, y muchos mencionan la carga de trabajo y el ambiente como factores decisivos», explicó Ana. «Parece que de alguna manera no estamos logrando mantener nuestro ambiente laboral como antes». «Eso es muy grave», comentó Javier, mirando los documentos como si pudieran darle una solución instantánea. «Un ambiente laboral malo puede corroer la empresa desde adentro, más rápido que cualquier competencia externa». Decidido a entender mejor la situación, Javier propuso una acción más directa. «Ana, necesito que organicemos una serie de grupos focales con los empleados, de todos los niveles. Necesitamos escuchar directamente de ellos qué es lo que está fallando. Además, aumenta las entrevistas de salida. Cualquier información es crucial». «Entendido, Javier. Voy a organizar todo para empezar lo más pronto posible», dijo Ana, tomando nota de las tareas en su bloc de notas. Con un gesto, Javier despidió a Ana, pero permaneció sentado, pensativo. Sabía que identificar el problema era solo el primer paso.
La solución requeriría cambios quizás difíciles, pero necesarios. Con un suspiro, se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad abajo. Era un líder decidido a proteger el legado de su padre y asegurarse de que su empresa no solo sobreviviera, sino que también prosperara. Javier estaba listo para hacer lo que fuera necesario, y eso incluía examinar de cerca los problemas que muchos preferirían ignorar. Después de un largo día de reuniones y análisis de datos desalentadores, Javier Hernández decidió desconectarse un poco del trabajo. Era raro que se tomara un momento para sí mismo durante la semana, pero la creciente presión por encontrar soluciones lo convenció de que un descanso podría ser más productivo que seguir luchando con los mismos problemas. En la comodidad de su sala de estar, eligió una película de espionaje, esperando que unas horas de distracción aclaren su mente. La película, llena de intrigas y disfraces, mostraba a un agente secreto que se infiltraba en organizaciones para descubrir conspiraciones complejas. El agente, hábil en asumir varias identidades, se movía sin ser detectado, recolectando información vital que resultaba decisiva para resolver los conflictos presentados. Mientras miraba, Javier comenzó a trazar un paralelo entre las tácticas del espía y los problemas no resueltos de su empresa. Y si la clave para entender los problemas de Hernández Corporativo está en ver las cosas desde adentro, no como el jefe, sino como uno de los trabajadores, pensó. La idea de disfrazarse comenzó a tomar forma en su mente, inspirada por las escenas de espionaje que se desarrollaban en la pantalla. Al final de la película, Javier estaba más que entretenido, estaba inspirado. Se preguntaba si podría aplicar un enfoque similar para descubrir qué estaba sucediendo realmente en los pasillos y en las líneas de producción de su propia empresa. ¿Realmente la dirección está viendo la verdadera situación?, se cuestionaba. La idea era atrevida y arriesgada. Disfrazarse significaría ver y escuchar las opiniones verdaderas de los empleados, sin las barreras que su posición como director normalmente impondría. Sabía que esta podría ser la única manera de obtener retroalimentación honesta y sin filtro sobre el ambiente laboral, el ánimo del equipo y posibles fallas de gestión. Decidido a llevar adelante su idea, Javier pasó el resto de la noche planeando cómo llevaría a cabo su disfraz. Hizo una lista de lo que necesitaría para cambiar su apariencia y cómo actuaría para infiltrarse sin ser reconocido. Cada detalle sería crucial para el éxito de su misión. Y así, con la mente bullendo de posibilidades, Javier finalmente encontró un camino potencial para desentrañar los misterios que aquejaban a su empresa. Reenergizado por la perspectiva de una solución tan innovadora, se fue a la cama, ansioso por el desafío que tenía por delante. La jornada que comenzó con una simple película nocturna prometía traer revelaciones que podrían cambiar el futuro de Hernández Corporativo. La mañana encontró a Javier Hernández en su ático, rebuscando en cajas polvorientas en busca de ropa que pudiera componer el disfraz perfecto para su misión secreta. Sabía que, para infiltrarse con éxito en su propia empresa sin ser reconocido, necesitaría un aspecto completamente diferente al del elegante director conocido por todos. Después de unos minutos, encontró lo que buscaba: jeans desgastados, una playera manchada y un viejo saco que no usaba desde hacía años. Para completar el aspecto, eligió un par de tenis desgastados que completarían la imagen de un trabajador nuevo en busca de empleo. De regreso a su habitación, Javier se detuvo frente al espejo, estudiando su propia imagen. Sabía que la ropa era solo parte de la transformación, su postura y comportamiento también necesitarían cambiar. Practicó encorvar los hombros y caminar con un arrastre ligero, tratando de imitar el cansancio de alguien acostumbrado a largas horas de trabajo físico. Su siguiente paso fue el maquillaje. Javier aplicó una base más oscura que su tono de piel para dar un aspecto más curtido y expuesto al sol. Añadió manchas de suciedad artificial en las manos y en el rostro para completar el efecto de alguien que trabaja duro a diario. Observándose en el espejo, apenas podía reconocer la figura que le devolvía la mirada. Por último, Javier tomó una vieja mochila, llenándola con artículos que un trabajador podría llevar consigo: una botella de agua, un sándwich envuelto en papel aluminio y una pequeña nota con notas sobre los sectores de la empresa que planeaba visitar primero. Antes de salir de casa, ensayó su nueva identidad, practicando un acento diferente y un modo de hablar más coloquial. «Me llamo Francisco, estoy aquí por el trabajo de cargador», murmuró para sí mismo, ajustando su voz hasta que sonara convincente. Con todo listo, Javier echó un último vistazo al espejo. El hombre que le devolvía la mirada era un extraño, una creación cuidadosa destinada a revelar verdades ocultas. Respirando hondo para calmar la mezcla de nerviosismo y emoción,
Javier salió de casa, listo para embarcarse en su jornada como Francisco, el nuevo trabajador de Hernández Corporativo. Con el sol aún tímido en el horizonte, Javier, ahora como Francisco, llegó a Hernández Corporativo. A pesar de conocer cada rincón del edificio, sintió un nerviosismo peculiar al entrar por la puerta de los empleados, un lugar por el que nunca había pasado antes en esa condición. La primera tarea del día fue presentarse al Departamento de Recursos Humanos para formalizar su papel como nuevo trabajador. Al acercarse al mostrador, ya notó algunas miradas curiosas y murmullos entre los empleados que lo reconocían como un forastero, no como su director. La recepcionista, sin levantar los ojos de su pantalla, pidió de manera mecánica los documentos necesarios para el registro. «Buen día, estoy aquí para el puesto de cargador», dijo Javier, su voz disfrazada exudando una timidez forzada. La recepcionista lo miró de arriba a abajo con un destello de desdén antes de señalar la sala de espera. «Espere allí, alguien del departamento de RH vendrá a hablar con usted». Sentado entre otros candidatos, Javier sintió el peso de cada minuto que pasaba, su ansiedad creciendo mientras observaba la interacción distante y muchas veces indiferente entre los empleados de RH y los trabajadores. Cuando finalmente lo llamaron, el gerente de RH lo trató con una frialdad que nunca había experimentado personalmente. Las preguntas fueron breves, y las respuestas que dio fueron recibidas con notas rápidas sin ninguna expresión de aprobación o desaprobación. Después de la breve entrevista, Javier fue enviado para comenzar su turno en el almacén. El supervisor allí no hizo ningún esfuerzo por ocultar su irritación por tener que integrar a un nuevo trabajador. «Oye, Francisco», le dijo, lanzándole un uniforme sucio, «siga a los demás y haga exactamente lo que ellos hacen». «No quiero problemas». El trabajo era agotador. Javier pasó el día cargando cajas pesadas de un lado a otro, sintiendo que cada músculo de su cuerpo protestaba contra el esfuerzo no habitual. Durante el almuerzo, se sentó solo, observando cómo se formaban grupos a su alrededor, cada conjunto de trabajadores inmerso en sus conversaciones, muchas de ellas girando en torno a quejas sobre el trabajo y la administración de la empresa. El trato que recibía como Francisco era impersonal y muchas veces brusco. Las interacciones eran mínimas, y cuando ocurrían, estaban cargadas de impaciencia o indiferencia. Esto fue una revelación para Javier. La frialdad del ambiente laboral contrastaba fuertemente con la cultura corporativa cálida e inclusiva que pensaba haber fomentado. Al final del día, exhausto y cubierto de suciedad, Javier tomó el camino de regreso a casa con un peso en el corazón. Las horas pasadas como Francisco le abrieron los ojos a una realidad de la que estaba distante desde hacía mucho tiempo. El trato frío y las duras condiciones de trabajo que presenció como un trabajador común eran elementos que nunca podría haber percibido desde su sala de juntas. Con esta nueva comprensión, sabía que serían necesarios cambios significativos. No solo para mejorar la productividad, sino, lo que es más importante, para restaurar la humanidad en el ambiente de trabajo que había descuidado. En los días siguientes, Javier continuó su rutina encubierta en Hernández Corporativo, cada día revelando capas más profundas de la desconexión entre la gerencia y la realidad del piso de fábrica. Aprovechando los descansos y las pausas para el almuerzo, se esforzaba por integrarse más a los grupos de trabajadores, escuchando atentamente sus conversaciones y, ocasionalmente, haciendo preguntas cuidadosamente planeadas. En una tarde calurosa, mientras compartía mesa en la cafetería con algunos cargadores, Javier, aún como Francisco, tocó el tema de la carga de trabajo. «Se ve que siempre estamos corriendo contra el tiempo, ¿no crees?», comentó casualmente, tratando de sondear las opiniones de sus colegas sin levantar sospechas. Uno de los cargadores, un hombre robusto de mediana edad llamado Marco, suspiró antes de responder. «No tienes ni idea, compadre. Dicen que somos 4 trabajando aquí, pero en realidad somos solo 2 cubriendo todo este turno. ¿Los otros 2? Nunca los he visto». Las palabras de Marco resonaron en la mente de Javier. No solo revelaban un grave problema de gestión de recursos, sino que también indicaban una posible manipulación de los registros de empleados. Intrigado y preocupado, Javier decidió investigar más. En los días siguientes, prestó especial atención a los registros de horas y a los horarios de trabajo pegados en las paredes del almacén, notando discrepancias flagrantes entre los nombres listados y las personas que realmente aparecían para trabajar. Deseando entender mejor la magnitud del problema, Javier aprovechó un breve momento a solas con otro cargador, un joven llamado Luis, que parecía menos reservado. «Luis, ¿he notado algo extraño en los turnos?»,
¿Sabes por qué hay nombres en la tabla que nunca veo por aquí? Luis miró alrededor antes de responder, bajando la voz. Es que hay gente que trabaja aquí que solo aparece en papel. Es un arreglo que tienen, ¿sabes? Para hacer parecer que todo está bajo control. Esta información fue un golpe para Javier. La manipulación en los registros no solo afectaba la moral de los trabajadores, sino que también inflaba artificialmente la eficiencia del trabajo reportada a los niveles superiores de gestión. Javier se preguntaba quién dentro de la empresa se beneficiaba tanto con esta falsificación y cómo había pasado desapercibido durante tanto tiempo. Al final del día, mientras se despojaba de su disfraz y volvía a ser el director Javier Hernández, reflexionaba sobre las graves implicaciones de estos descubrimientos. La falsificación en los registros era una falla de gestión que requería una acción inmediata, pero también era un indicio de problemas más grandes y profundos en la cultura corporativa que él necesitaba abordar urgentemente. Las revelaciones de ese día marcaron un punto de inflexión para Javier. Determinado a corregir estas fallas, sabía que las próximas acciones debían ser calculadas y decisivas, tanto para restaurar la integridad operativa como para reconstruir la confianza de sus empleados. La jornada bajo disfraz había comenzado como una misión de descubrimiento, pero ahora se estaba convirtiendo en un camino hacia la reforma significativa. A medida que Javier continuaba su investigación encubierta, su atención se volcaba hacia los niveles más altos de la gerencia dentro de la empresa. Los rumores y las evidencias de mala gestión que había recopilado hasta ahora apuntaban a un problema mucho más grande que simples discrepancias en los registros de empleados. La creciente sospecha lo llevó a observar más de cerca las acciones de su vicepresidente, Luis, un hombre que siempre había considerado un aliado confiable en el liderazgo de la empresa. Javier, aún como Francisco, comenzó a notar un patrón preocupante en los turnos en los que Luis supervisaba las operaciones. Había una presión constante sobre los empleados para que trabajaran más rápido y durante más tiempo, bajo la justificación de compensar las supuestas faltas de personal que los registros inflados ocultaban. Javier observó a Luis en varias ocasiones reprendiendo a los trabajadores por retrasos y baja productividad, creando un ambiente laboral tenso y agotador. Decidido a entender las verdaderas intenciones de Luis, Javier decidió seguir a su vicepresidente después de la jornada laboral. Discretamente, lo observó encontrándose con algunos individuos desconocidos en cafés y restaurantes lejanos de la empresa, lugares donde había pocas posibilidades de ser reconocido por otros empleados. Javier logró escuchar fragmentos de conversaciones que indicaban una trama más siniestra. Luis estaba deliberadamente manipulando las finanzas y las operaciones de la empresa para mostrar un desempeño peor de lo que era en realidad. Estos encuentros secretos y las conversaciones escuchadas dejaron claro para Javier que Luis estaba tratando de aumentar las pérdidas de la empresa. Con más investigación, Javier descubrió que Luis había creado un pequeño círculo de gerentes dentro de la empresa que estaban ayudando a inflar los costos y manipular los registros de producción. El objetivo parecía ser crear una crisis financiera que justificara un cambio radical en el liderazgo, posicionando a Luis como el salvador capaz de reestructurar y revitalizar la empresa. Conmocionado por estos descubrimientos, Javier se sintió traicionado y preocupado por el futuro de su empresa. Sabía que confrontar a Luis directamente sin pruebas concretas podría ser imprudente y potencialmente desastroso. Por lo tanto, decidió recopilar más pruebas y planificar cuidadosamente sus próximos pasos. Mientras el día se convertía en noche, Javier, aún disfrazado entre sus propios empleados, reflexionaba sobre la magnitud de la traición. Se sentía responsable no solo de corregir las fallas en la gestión, sino también de proteger a sus empleados de la codicia que amenazaba la integridad de su empresa. La revelación de la conspiración de Luis fue un golpe duro, pero también el despertar necesario para iniciar un cambio real en Hernández Corporativo. Javier, aún bajo la identidad de Francisco, continuó con su investigación, buscando comprender completamente la extensión del plan de Luis. Con cada día que pasaba, se daba cuenta de lo profunda que era la red de conspiración tejida por su vicepresidente. Luis no estaba actuando solo, había reclutado a un grupo de gerentes y supervisores insatisfechos, que lo veían como un líder capaz de llevar a la empresa en una nueva dirección, especialmente una que beneficiara directamente sus intereses. En una tarde lluviosa, mientras la mayoría de los empleados se apresuraban a terminar sus tareas y escapar del mal tiempo, Javier, aún como Francisco, se quedó atrás. Notó que Luis y algunos de sus confidentes se dirigían a una de las salas de conferencias raramente utilizadas, ubicada en una ala más aislada del edificio. Javier lo siguió discretamente, encontrando una posición desde la cual pudiera escuchar la conversación sin ser visto.
Dentro de la sala, las voces bajas pero intensas revelaron la profundidad del plan. Luis estaba delineando una estrategia para los próximos meses. Tenemos que acelerar las cosas, decía, con una urgencia clara en su voz. La situación financiera necesita parecer peor en las próximas revisiones trimestrales. Esto aumentará la presión sobre Javier y abrirá el camino para cambios significativos en el liderazgo. Uno de los gerentes, un hombre llamado Enrique, cuestionó: ¿y si Javier comienza a sospechar de nosotros? No es ingenuo. Luis, con una sonrisa confiada, respondió: Javier confía demasiado en la gente. Además, está tan desconectado de la realidad del día a día aquí. Para cuando se dé cuenta de algo, ya tendremos suficiente control para apartarlo. Otra voz, la de una mujer llamada Carla, añadió: estoy trabajando en los informes financieros. Puedo ajustar los números para mostrar más pérdidas. Con la presión de los inversionistas, Javier no tendrá más opción que considerar una reestructuración, y ahí es donde entra Luis. Al escuchar esas palabras, Javier sintió una mezcla de enojo y desilusión. Luis no estaba manipulando solo los registros financieros, sino también la percepción de los demás sobre su capacidad de liderazgo. El plan estaba claro: desacreditar a Javier hasta el punto de obligarlo a renunciar o ser destituido, permitiendo que Luis asumiera como el nuevo director ejecutivo. Después de que la reunión se dispersó, Javier dejó el edificio bajo la lluvia persistente, con pensamientos revoloteando en su mente. Sabía que enfrentaría una batalla difícil para salvar su empresa y su legado. Era esencial actuar rápidamente y con precisión. Las próximas semanas serían cruciales, no solo para desenmascarar a Luis y sus cómplices, sino también para restaurar la integridad y la moral dentro de Hernández Corporativo. Con esta nueva comprensión, Javier comenzó a planear su contraataque. Necesitaría pruebas sólidas y el apoyo de empleados leales que aún creían en la visión original de su empresa. La lucha por preservar su liderazgo y el futuro de Hernández Corporativo apenas comenzaba. La tensión era palpable en la sala de juntas donde estaba a punto de comenzar la reunión del Consejo de Hernández Corporativo. Los miembros del Consejo ya estaban presentes, esperando la llegada de Javier Hernández, el director. Lo que no sabían era que Javier ya estaba entre ellos, disfrazado como Francisco, el trabajador temporal. Javier se sentó discretamente en el fondo de la sala, observando mientras Luis tomaba la cabecera de la mesa, listo para liderar la reunión en aparente ausencia de Javier. Luis comenzó la discusión con una revisión de los números financieros, destacando las pérdidas crecientes y sugiriendo la necesidad de un nuevo director ejecutivo para revertir la situación crítica. Mientras Luis hablaba, Javier sentía cada palabra como un golpe, sabiendo que estaban basadas en falsificaciones y manipulaciones. Decidido a actuar, se levantó e interrumpió a Luis en medio de una frase. Todas las miradas se volvieron hacia él, algunas confundidas y otras molestas por ser interrumpidas por un extraño. Disculpen la interrupción, dijo Javier, con voz firme. Pero creo que hay algunas verdades que necesitan ser reveladas hoy. Luis, visiblemente irritado y confundido, respondió bruscamente: ¿y quién eres tú para hablar de la verdad aquí? Javier comenzó a quitarse el disfraz. Se quitó la gorra, se quitó el maquillaje y adoptó una postura de líder natural. La transformación dejó a la sala en un silencio aturdido. Soy Javier Hernández, declaró, ahora completamente transformado de nuevo en el director de la empresa. Y he estado aquí, entre ustedes, escuchando y viendo todo. La revelación causó un shock inmediato. Murmullos se extendieron por la sala mientras todos procesaban la información de que el director se había disfrazado para evaluar la situación de la empresa incógnito. Luis, sorprendido y tratando de recuperar el control, intentó hablar: Javier, esto es inesperado. ¿Por qué no discutiste tus preocupaciones directamente con nosotros? Porque necesitaba ver la verdad por mí mismo, respondió Javier, mirando directamente a Luis. Y lo que descubrí es una traición profunda. Luis, tú y algunos otros en esta sala han conspirado para manipular los registros y desacreditar mi liderazgo, todo en beneficio personal de ustedes. La acusación dejó a Luis pálido. Intentó justificarse, pero sus palabras parecían débiles y vacías ante la evidencia de sus acciones. Esta reunión marca un punto de inflexión para Hernández Corporativo, continuó Javier, con autoridad restaurada. Vamos a discutir no solo las fallas de gestión que se han descubierto, sino también cómo restauraremos la integridad y la transparencia en esta empresa. Los miembros del Consejo, ahora completamente atentos,
reconocieron la gravedad de la situación. El shock inicial dio paso a un diálogo crítico sobre los próximos pasos, con Javier liderando firmemente la conversación, reafirmando su compromiso con la empresa y sus verdaderos valores. La revelación no solo cambió el curso de la reunión, sino que también redefinió el futuro de la empresa. Javier, habiendo retirado su máscara, estaba listo para enfrentar los desafíos por delante con un equipo en el que sabía que podía confiar, después de expulsar la deslealtad de sus filas. Después de la impactante revelación de su verdadera identidad en la reunión del consejo, Javier Hernández confrontó a Luis directamente, exigiendo explicaciones no solo para el consejo, sino también para sí mismo. La sala de conferencias, aún llena de tensión y sorpresa, se convirtió en un escenario de verdades dolorosas. Luis, necesitamos entender por qué hiciste esto. ¿Por qué arriesgar tanto, dañar la empresa que ayudaste a construir? Javier preguntó, su voz cargada de decepción y traición. Luis, visiblemente afectado, miró a Javier y a los otros miembros del consejo, dándose cuenta de que las opciones se estaban agotando. Con un suspiro profundo, comenzó a revelar la historia que había guardado durante tantos años, una historia marcada por resentimientos antiguos y heridas personales. Esto no comenzó hace unos meses, Javier. Comenzó hace décadas, cuando nuestros padres trabajaban juntos. Tu padre era el ingeniero jefe y el mío era su asistente, comenzó Luis, su voz temblorosa con la carga emocional de revelar el pasado. Mi padre siempre creyó que era subestimado y subutilizado por el tuyo. Sentía que nunca tuvo las oportunidades que merecía, y eso lo amargó. Cuando fue despedido por acusaciones de negligencia, eso destruyó nuestra familia. Mi madre tuvo que trabajar en 2 empleos para compensar la pérdida de ingresos, y eso nos destrozó. Javier escuchó, aturdido. Siempre supo que su padre era un hombre estricto en el trabajo, pero la profundidad del impacto de sus decisiones en los demás nunca había sido tan claramente ilustrada. Crecí con esta historia, Javier. Crecí escuchando sobre la injusticia que tu padre infligió al mío. Cuando entré en la empresa, fue con un propósito, mostrar que yo era mejor de lo que él pensaba que era mi padre. Y cuando tú asumiste, vi mi oportunidad de corregir lo que veía como errores del pasado. Javier asintió con la cabeza, la complejidad de la situación desplegándose ante él. Luis, ¿venganza? ¿Has sacrificado nuestra empresa, nuestros trabajadores, por una disputa antigua? No fue solo eso, confesó Luis, pero sí, parte de mí quería revertir la historia, demostrar que tú y tu padre estaban equivocados sobre nosotros. El silencio que siguió fue pesado, con cada miembro del consejo procesando la profundidad de la motivación de Luis. Javier, aunque afectado, sabía que las acciones de Luis no podían ser justificadas por rencores personales. Luis, lamento mucho lo que pasó con tu padre, pero eso no puede excusar lo que hiciste. Las consecuencias de tus acciones afectaron a todos en esta empresa, afirmó Javier, firme y decidido. La reunión concluyó con la decisión de apartar a Luis de sus funciones de inmediato, mientras se llevaba a cabo una investigación más exhaustiva. Mientras Luis salía de la sala, derrotado y solo, Javier se quedó mirando el espacio que acababa de dejar, reflexionando sobre las heridas que las generaciones anteriores pueden dejar y cómo esas heridas a veces emergen de maneras inesperadas y destructivas. Fue una lección dura sobre el legado y sus consecuencias, una lección que no olvidaría mientras trabajara para reconstruir la confianza y la integridad dentro de Hernández Corporativo. En el rescaldo de la confesión de Luis, Javier Hernández actuó rápidamente para estabilizar su empresa y restaurar la confianza entre sus empleados. Luis y los gerentes involucrados en la conspiración fueron despedidos formalmente después de una rápida investigación interna que confirmó sus acciones contra los intereses de la empresa. Esta decisión se comunicó a todos los niveles de la organización a través de una serie de reuniones y comunicados internos, donde Javier se esforzó por ser transparente sobre los motivos y las pruebas que llevaron a tales medidas drásticas. Entendiendo que la remoción de Luis era solo el primer paso para sanar la empresa, Javier se dedicó a reformular la gestión de Hernández Corporativo. Inició un proceso de reclutamiento para llenar los puestos vacantes con personas no solo calificadas, sino también alineadas con una visión ética y transparente de liderazgo. Paralelamente, Javier instituyó nuevos protocolos de gobernanza corporativa para garantizar que todas las decisiones de la empresa fueran bien documentadas y transparentes para auditorías y revisiones. Más importante aún, Javier reconoció que la verdadera fuerza de su empresa residía en sus empleados en todos los niveles.
Para mejorar las condiciones de trabajo y restaurar la moral, lanzó una serie de programas destinados a aumentar el compromiso y la satisfacción laboral. Esto incluyó la implementación de un nuevo sistema de retroalimentación que permitía a todos los empleados expresar sus preocupaciones y sugerencias de forma anónima, asegurando que sus voces fueran escuchadas y consideradas sin temor a represalias. Además, Javier comenzó a realizar reuniones trimestrales donde él mismo presentaba los resultados de la empresa y discutía abiertamente los desafíos y oportunidades. Estas sesiones se complementaron con encuentros menos formales, donde Javier visitaba personalmente diferentes departamentos, conversaba con los trabajadores, escuchaba sus historias y experiencias, y aprendía sobre sus necesidades y expectativas. Estas acciones no solo comenzaron a restaurar la confianza perdida, sino que también crearon un nuevo sentido de comunidad y pertenencia entre los empleados. Historias de pequeñas mejoras y grandes cambios comenzaron a surgir, pintando un cuadro de una empresa que se estaba recuperando gradualmente de las heridas del pasado y avanzando hacia un futuro más prometedor. El viaje de reforma y redención de Hernández Corporativo estuvo marcado por desafíos, pero también por victorias significativas. Javier, una vez más en control de su empresa, se sentía humildemente gratificado al ver el renacimiento del espíritu original con el que su padre había fundado la empresa. Al reflexionar sobre los eventos que sacudieron su mundo, se sentía fortalecido por la convicción de que, incluso en las adversidades más difíciles, la verdad y la justicia podían prevalecer. Después de meses de reformas y cambios profundos, Hernández Corporativo comenzó a mostrar signos claros de recuperación. Bajo el nuevo liderazgo de Javier Hernández, la empresa no solo estabilizó sus operaciones, sino que también comenzó a prosperar, alcanzando y superando las metas de producción y satisfacción del cliente. El ambiente en la empresa era notablemente más positivo, con empleados motivados y un liderazgo comprometido a mantener un ambiente ético y transparente. En su oficina, con una vista panorámica de la fábrica que su padre había ayudado a construir, Javier reflexionaba sobre la tumultuosa jornada de los últimos meses. Las lecciones aprendidas fueron muchas, pero la más importante fue la necesidad de estar siempre cerca y accesible, independientemente del nivel jerárquico dentro de la empresa. Había visto de cerca cómo la desconexión entre la dirección y los trabajadores podía no solo distorsionar la realidad, sino también fomentar una cultura de desconfianza y miedo. Comprometido en evitar los errores del pasado, Javier implementó una política de puertas abiertas, donde todos los empleados, desde los operarios hasta los gerentes, eran alentados a compartir sus ideas y preocupaciones directamente con él o cualquier otro miembro del equipo directivo. Además, los programas de desarrollo profesional y bienestar que había iniciado estaban ahora bien establecidos, ayudando a fomentar un ambiente de trabajo donde todos sentían que tenían la oportunidad de crecer y contribuir. Para reafirmar su compromiso con la transparencia y la ética, Javier también inició asociaciones con organizaciones externas para realizar auditorías regulares en las operaciones de la empresa. Esta medida no solo garantizaba que Hernández Corporativo se mantuviera en cumplimiento con las mejores prácticas de gobernanza corporativa, sino que también transmitía a los empleados y partes interesadas un mensaje claro de que la integridad era la piedra angular de la empresa. En una de las reuniones trimestrales con todos los empleados, Javier compartió su orgullo por el progreso alcanzado y reiteró su compromiso con el futuro. Nuestro éxito no se mide solo por las ganancias que generamos, sino por la confianza que ustedes, nuestros colaboradores, depositan en nosotros. Hernández Corporativo es más que una empresa, es una comunidad, una familia que respeta y valora a cada uno de sus miembros. El discurso de Javier fue recibido con aplausos entusiastas. La energía y el optimismo en la sala eran evidentes, reflejando una cultura corporativa transformada que promovía no solo el éxito financiero, sino también el bienestar humano. Mirando hacia el futuro, Javier sabía que aún había desafíos por delante, pero se sentía preparado para enfrentarlos con la ayuda de su equipo dedicado. Hernández Corporativo, renacida de las cenizas de un pasado tumultuoso, estaba ahora lista para recorrer un camino de éxito sostenible, guiada por principios que su padre estaría orgulloso de ver implementados.